Buenas noches, María Jesús. Bueno, como con las indicaciones hemos mejorado ya la redacción de los criterios de desempeño, que son y tienen que ser visibles, ¿no? Entonces, aquí yo puedo evaluar a mi estudiante, ¿no? Si está cumpliendo y si realiza desempeños para poder alcanzar lo que indica mi elemento de competencia, que en este caso es analizar el impacto del marketing digital, considerando factores económicos, sociales y la legislación relativas a la empresa y consumidor. Entonces, ¿qué vas a ver hacer? Uno de los primeros criterios, como hemos indicado, vas a ver analizar. ¿Y qué vas a ver analizar? El impacto del marketing digital. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿No? Yo cómo voy a comprobar que esté realizando este desempeño en base al marco legal y específico en el que se desenvuelven las actividades comerciales de la empresa, ¿no? Es así que estoy viendo. Entonces, yo observo que mi estudiante está analizando el impacto del marketing digital en base del marco específico general en el que se desenvuelven las actividades, ¿no? Aquí en la condición de referencia me señala cómo va a ser idónea, ¿no? Entonces, ahí verifico que sí realmente está cumpliendo con el desempeño que indica. Ahora en el B, redacta usted y dice, el caso a analizar es seleccionado de acuerdo a la sociedad actual en que se mueve el individuo. Son dos verbos que chocan, ¿no? El analizar y es seleccionado. Entonces, o estamos analizando un caso o estamos seleccionando un caso. Solo debemos usar un verbo, ¿no? Debe ser más coherente nuestra redacción. Entonces, aquí le indico de repente lo que podría ser si el objeto sea el caso que va a ser analizado de manera crítica y según el entorno actual del usuario o cliente, ¿no? No tanto del individuo, tal vez en su carrera lo que habla más es de usuarios o clientes, ¿no? Y de cómo redacto esto de manera crítica, ¿no? Porque también aquí en su saber ser indica que va a tener criticidad en el análisis de la importancia del marketing digital, ¿no? Entonces, tal vez sería de esa manera que va a analizar el caso. El caso supongo que se refiere también al impacto, ¿no? Eh, a eso supongo que va referida también su redacción. Ahora, la problemática en base al impacto es formulada en base al factor. Si nota, hay cacofonía. ¿Qué es la cacofonía? ¿No? Cuando tenemos dos verbos, dos palabras muy cercas y es chocante la redacción, ¿no? Además, estamos hablando de la problemática en base al impacto, o sea, no hay coherencia tampoco en esta parte de la redacción. Es formulada. ¿Será que es formulada? O como habíamos indicado, la problemática nosotros estamos analizando y cómo va a analizar en base al factor económico, social y las legislaciones. No tenemos que tomar en cuenta eso, que estamos analizando el impacto. Entonces, debes revisar también esta redacción y mejorarla, ¿no? En base al factor económico. De repente va a analizar, pero el impacto del marketing digital es analizado en base, sí, a que o es determinado o es bueno, analizado de acuerdo o en base a factor económico, social y la legislación aplicada al consumidor, ¿no? Debe mejorar esta redacción. Nuevamente aquí, el remix digital en una campaña es reconocido. Entonces, ¿qué va a saber mi estudiante? ¿Reconocer el remix? No, ¿verdad? Tal vez no es un verbo que haríamos, no es reconocer. Y además, aquí, en la condición de referencia me debe indicar cómo lo va a hacer correctamente mi estudiante. No hay una redacción, no hay finalidad, no se usa un para qué va a aplicar. Además que estaríamos usando ya dos verbos reconocido para aplicar. No. Entonces debemos corregir, no hay una finalidad en la redacción de mis criterios de desempeño. No se redacta con finalidades. Tal vez podría ser como verbo más bien el uso del marketing, el uso actual del marketing digital en procesos y estrategias de trabajo
puede ser o es determinado o se identifica. ¿Según qué? Según el remix digital en una campaña. De repente podemos ordenar de esa manera la redacción, ¿no? Siempre tomando en cuenta nuestros nuestros saberes. De repente, entonces, lo que va a hacer también sería de repente el uso del marketing digital en procesos y estrategias del trabajo. Se analizan o se determinan de acuerdo a los fundamentos, ¿no?, del marketing o según el remix digital, como por eso aquí lo menciona. Entonces sí puede entrar como condición tal vez de referencia. Es por eso que les decía que más los saberes entran también como condiciones de referencia. Ahora, en cuanto a las evidencias, están correctas, pero debemos señalar, ¿no? Aquí al final, ¿a qué criterio corresponden estas? Debe colocarme al final incisos, como le había mencionado, como lo ha estado haciendo aquí en las evidencias de desempeño, también lo tiene que hacer en las evidencias de producto. En la primera unidad, sí, como hemos retroalimentado, redacta correctamente, ¿no? Exposición del análisis del impacto, análisis de casos relacionados al mercado actual, demostración de la investigación. Pero ya en la segunda unidad nuevamente estamos fallando. Eh, María Jesús está redactando como una competencia, un saber general. Tienen que ser puntuales los desempeños relacionados también con lo que señalas. Y está indicando aquí las estrategias de comunicación integral del marketing digital son estructuradas mediante la integración y mezcla de promocional. Nuevamente aquí no hay un para qué, no tenemos un para qué. Entonces, esto también está observado. Se lo voy a marcar luego, pero no hay un para qué, ¿no? Sino debemos indicar cómo es que mi estudiante va a estructurar las estrategias de comunicación, de qué manera. Entonces, mediante la integración de una mezcla proporcional o de repente, como señala aquí, estableciendo o haciendo un análisis de mercado, reconociendo la segmentación o analizando la segmentación o de acuerdo también al cliente. Entonces, vamos a tomar siempre en cuenta los saberes, ¿no? Entonces, tiene que ser puntual para cada una de los criterios. Aquí dice modelo de la generación y la estrategia es descrito mediante indicadores de medición. De repente, lo que va a hacer aquí es la interpretación de los indicadores. Entonces, realizará una exposición, una demostración, debe mejorar las evidencias de desempeño, donde yo pueda observar que mi estudiante haga demostraciones, exposiciones, simulaciones, de repente, donde yo pueda evaluar de esta manera a mi estudiante que está cumpliendo y que puede y que ha llegado a cumplir el desempeño, ¿no? Aquí están correctas las evidencias también de producto, mapas mentales de la segmentación, análisis, ¿no? Tiene que, pero señalar a qué criterio corresponde, ¿no? Indicar el inciso, si es para el B, si es para el C, ¿no? Ahí tiene que también colocar entre paréntesis a qué criterio corresponde. De repente podemos enriquecer más, ¿no? Nuestras evidencias para cada unidad, ¿no? ¿Qué trabajos van a presentar? El análisis de casos prácticos de la aplicación proporcional por el docente, no estamos mal también, ¿no? El análisis realizará, por ejemplo, si es para el B, el análisis de los indicadores de medición, o de repente va a ser el análisis de las estrategias, o como indica en este momento aquí, el análisis de las demandas de productos y servicios, ¿no? No, aquí no entraría lo que es el docente, siempre van a ser los productos que presentan, ¿no? Al igual que en el diplomado, las tareas que ustedes presentan, por ejemplo, hemos presentado informes, ensayos, grabaciones, hemos realizado bueno, con ustedes no hemos trabajado, ¿no? Los trípticos, también hemos creado pancartas, tenemos diferentes trabajos o evidencias que se pueden presentar en el módulo 2, hemos visto eso, ¿no? Diferentes productos como mapas mentales conceptuales, flips, folios, informes, ensayos, ¿no? Entonces debemos mejorar también eso, María Jesús. Y aquí nuevamente, ¿no? Aquí indica que diseña la imagen y la marca de la empresa en los medios digitales.
con base a un análisis económico, social, respetando las políticas. Entonces también aquí entrará pues lo que es un análisis, cómo realiza el análisis económico, en base a qué, es todo un proceso, ¿no? Entonces tenemos que verificar cómo va a realizar el análisis. No hay un para qué nuevamente, no hay una finalidad. En la redacción de los criterios de desempeño no se redactan con finalidad. Aquí lo que me tiene que mostrar es cómo va a cumplir idóneamente con el desempeño que estamos señalando. Si mi estudiante lo que va a hacer es construir un modelo de negocio, ¿cómo lo va a hacer correctamente? ¿En base a qué? Por eso de acuerdo o en base al análisis económico, por ejemplo, como indica aquí en su elemento de competencia. No hay una finalidad. El uso adecuado de las estrategias y tácticas son identificadas. Yo creo que no van a ser identificadas, tal vez serán determinadas para el diseño, ¿no? Pero de cómo van a ser determinadas, cuándo van a ser determinadas correctamente, idóneamente. Voy a saber que mi estudiante está identificando correctamente el uso de las estrategias. No sería el uso, de repente será las estrategias y tácticas son determinadas según el análisis económico de la empresa o de acuerdo al entorno de o considerando la competitividad que quiere alcanzar la empresa. De ese tipo de condiciones de referencia no es un para qué, sino cómo, sino indicándome cómo va a cumplir idóneamente mi estudiante con ese criterio, ¿no? La estimación en el C, la estimación del presupuesto de intervención es construido, tal vez es determinado o es elaborado, tal vez sea aquí también, ¿no? Es elaborado en base a qué, nuevamente tal vez a los requerimientos de la empresa y al entorno de manera competitiva, ¿no? Entonces tenemos que indicar en la condición de referencia cómo voy a saber que cumple idóneamente la estimación del presupuesto de intervención. Yo creo que va a ser aquí el verbo se elabora, ¿no? Porque eso es lo que va a saber hacer mi estudiante que le va a servir como futuro profesional, elaborar la estimación del presupuesto o si no, el presupuesto es estimado, entonces es por eso que le digo, a veces mucho estamos chocando verbos, ¿no? De repente lo que va a hacer es el presupuesto de inversión es estimado en base a qué, nuevamente, ¿no? Como le mencionaba, en base al análisis económico, o al requerimiento de la empresa de acuerdo a la competitividad que requiere alcanzar. En el D, dice, los indicadores claves de desempeño son establecidos, no hay, tiene que revisarme la condición de referencia. Está bien, porque lo que quiero ver es que mi estudiante va a saber establecer, que va a saber establecer los indicadores claves del desempeño, pero ¿cómo lo hará? Correctamente, en base a qué, considerando que de manera precisa, en base a un análisis, ¿no? Aquí en la condición de referencia, bueno, en los saberes tendríamos que identificar cuál sería tal vez la condición de referencia, ¿no? En base a las estrategias, a la estimación presupuestaria, al análisis económico, ¿no? Entonces, eso tenemos que revisar también la condición de referencia en todos sus criterios de desempeño en la unidad 3. Nuevamente, las evidencias de desempeño no es la comunicación asertativa de los proyectos asignados en la presentación. Tenemos que son actividades donde yo puedo evaluar, ¿no? Que está cumpliendo el desempeño. Se indica modelo del negocio es construido y estamos refiriéndonos al diseño de la imagen, porque al final también de estos criterios tendría que estar el diseño de la marca de la empresa, son elaborados o son proyectados de manera digital. No sé, al final tiene que haber un criterio que me mencione que se va a diseñar la imagen y la marca de la empresa. Entonces, para esto, ¿qué desempeños tengo que ver que ha cumplido y que está realizando mi estudiante, ¿no? Porque estas son actividades que se pueden realizar en aula, ¿no? Por ejemplo, la exposición o la identificación del modelo, o también será el tipo de estrategias, me hará una exposición, una demostración del tipo de estrategias y tácticas para la imagen y marca, el diseño de la imagen y marca de la empresa,
o también puede ser un criterio una evidencia de desempeño, la interpretación de los indicadores claves, ¿no?